protegernos a nosotros los trabajadores de la salud. Personal de la salud sin bioseguridad es como enviar soldados a la guerra, pero sin fusil, plantea el Senado de la República. Al precio que sea, senadores insisten en cuidar médicos, enfermeras y auxiliares como primera línea de defensa ante el coronavirus. ¿Qué está pasando con las pruebas, los resultados en laboratorios y las cifras sobre contagiados? ¿Están los 108 senadores? No. Porque bueno, un gran mensaje para todo el país. Contra viento y marea, presidente del Congreso arrancó con las plenarias virtuales. La paradoja de los alimentos. Por un lado el hambre y por el otro no hay quien recoja las cosechas en el país, denuncian los senadores. Ojo a los saqueos, aumentar fuerza pública y hacer efectivas las ayudas para evitar desórdenes, reiteran congresistas. Póngale cuidado a su salud mental. Recomendaciones para enfrentar el encierro y las angustias. Buenas noches. Cuando comenzó esta pandemia, muchos empezamos a llamar a los trabajadores del sector salud como nuestros nuevos soldados, quienes estarían en primera línea enfrentando el virus. Pues bien, aunque todos ellos están cumpliendo su juramento hipocrático, muchos todavía no cuentan con la debida bioseguridad. En el Senado creen que eso es lo mismo que enviar a un soldado a la guerra, pero sin fusil. Estas imágenes son las que han causado indignación en el gremio de los médicos y personal asistencial. Para protegernos a nosotros los trabajadores de la salud, con bolsas plásticas. Y producto de estas malas prácticas sanitarias, el resultado es el siguiente. Ella es terapista respiratoria de una entidad pública de la capital. Se enfermó. 8 días llamando a la EPS para que la atendieran en casa. Días después se traslada al médico esperando respuesta de sus exámenes. ¿Y el resultado? Adquirí este virus dentro del hospital. No nos están dando las medidas de protección personal necesarias. De hecho, he podido hablar con alguna de mis compañeras y ellas me comentan que a pesar de lo que me pasó a mí, no les han dado todo lo que ellas requieren para su cuidado personal. Por eso desde el Senado piden al gobierno central, departamental y municipal que se corrijan estas irregularidades cuanto antes y se proteja al personal médico. Esto no puede seguir pasando. Les exigimos a las ARL que tienen que entregar los elementos de bioseguridad a todo el personal que trabaja en el sector salud. Hay que cumplir lo que se les indicó desde Presidencia. También hacen el llamado a las ARL para que actúen cuanto antes, porque el COVID-19 no da tregua. Tenemos la responsabilidad de insistirle al gobierno en que los recursos fluyan, lleguen de manera directa, sin la intermediación de las EPS, ni del sistema financiero, ni de los bancos, directamente para garantizar que los trabajadores de la salud en Colombia estén protegidos, tengan seguro de vida, tengan una prima técnica especial, tengan contratos laborales dignos. Y piden desde el Congreso que se compren pruebas y que de forma masiva se realicen estas al personal médico. Qué bueno hacerle el testeo a todo el personal de salud. Lo que ha venido pasando con los médicos, con el anestesiólogo, con el cardiólogo, pues nos alerta, porque ellos pueden contagiar a los pacientes, a sus familias. A la fecha, 4 médicos han perdido la vida y aún no se determina cuántos más están con el virus. Por eso también piden que se aísle al personal médico en un sitio especial para protegerlos y proteger a los que a su lado están. Pues ante este panorama, el Senado de la República citó al ministro de Salud y a la directora del Instituto Nacional de Salud para que expliquen lo que está pasando con las pruebas y sus análisis en los laboratorios del país. Esto durante la segunda plenaria virtual presidida por el liberal Lidio García. Por más de 9 horas, la plenaria virtual del miércoles se desarrolló a la vista de todos los internautas. Los senadores le hicieron ver al ministro de Salud qué gestiones se podrían fortalecer y cómo disminuir los contagios. Y en lo posible que se pueda girar y se tenga en cuenta y se evalúe el giro directo a las EPS y a los hospitales, a las IPS, y a los hospitales públicos. El juicioso debate sobre cómo se ha manejado la pandemia desde el sector salud continuó. Hay que resolver temas de fondo y con realidad, con realismo. ¿Cuál es la fecha donde tendremos al menos las pruebas
para tener una georreferenciación del problema de la propagación del virus en Colombia. También se pidió comprar más pruebas para detectar el COVID. Es muy importante para el país que se hagan pruebas aleatorias y que se hagan muchas pruebas a la población del país, que hoy no se están haciendo y que las pocas que se están haciendo están demorando semanas. Y se puso en el tapete el tema del sistema de salud. Han invertido en salud 6.8 billones, cuando a los bancos le entregaron 12 billones para que entregue esto en créditos, fortaleciendo así las ganancias y las utilidades del sector financiero. Doloroso esto, que mientras el sector financiero recibe 12 para sus negocios, al sector salud solamente le asignan 6.8. Pero uno diría, si esos 6.8 billones van para atender la pandemia, pues obviamente estaríamos en el camino correcto. El ministro de Salud defendió su gestión. Estamos de acuerdo con las inquietudes planteadas. Tengan la seguridad que vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos a mano desde el instituto, desde el Ministerio de Salud, para tener la mayor disponibilidad de pruebas. Señor ministro, compañeros, de la ideología que sea, es un imperativo moral del mundo hoy estatizar la salud. Si quieren, privaticen todo, lo que les dé la gana, lo que quieran, si son muy neoliberales. Pero la salud y la educación son dos derechos fundamentales que tienen que estar en poder del Estado. Al final quedaron claras las fortalezas y las debilidades del sistema de salud, que se prepara a toda marcha para enfrentar el embate final de la pandemia que tiene encerrado al país. También hablamos con médicos y representantes del sector salud para conocer su opinión sobre la norma que los obliga a enfrentar la pandemia. El decreto que obliga a los médicos a trabajar en esta pandemia ha generado rechazo en el personal de salud. Argumentan que trabajan por vocación y no por imposición. Nosotros no somos héroes, somos seres humanos y trabajamos por vocación, no trabajamos por ley. Por eso es que nosotros no necesitamos cosas de mientras tanto, como se ha llegado a algunos acuerdos que han salido ya en redes. No, nosotros necesitamos que se deroguen los artículos 9 y 10. Senadores destacan algunos beneficios consagrados en la norma, como la prima temporal para el talento humano en salud y la necesidad de los elementos de bioseguridad, pero advierten que hay abusos. Dice que serán llamados a prestar servicio obligatorio, eso pues realmente eso no se le puede exigir al personal de salud en este país, que ha sido abandonado históricamente, y no solamente eso, sino que no lo puede mandar a uno a suicidarse. Y segundo, me parece muy delicado que no se haya incluido a los residentes. Senadores de la bancada de gobierno aseguran que la reglamentación del decreto debe aclarar el llamado al personal de salud en caso de aumentarse el contagio. Queda claro en la reglamentación que el llamado solo se hará en caso de que llegue a faltar personal médico en esta crisis y se hará de manera escalonada. Según los médicos, el acuerdo no es suficiente porque los datos que entrega el Instituto Nacional de Salud son de hace 2 semanas y están tomando decisiones en falso. En el momento hay más de 30 infectados, al menos 5 hospitalizados y varios fallecidos de los llamados héroes sin capa. En Medellín está mi compañera de set, Marcela Baena, cumpliendo con la cuarentena. Marcela, buenas noches. Hola Carol, buenas noches. Seguimos trabajando desde la casa como muchos colombianos que tenemos esta posibilidad. Y desde aquí les tengo la información acerca de la primera plenaria virtual en la centenaria historia del Congreso de la República que sucedió a principios de esta semana. Contra viento y marea, a las 4 de la tarde del lunes 14 de abril, el presidente del Senado de la República, Lidio García, inició la plenaria virtual con un resultado que a muchos les causó sorpresa. ¿Están los 108 senadores? Señor. Oh, qué bueno. Un gran mensaje para todo el país. Efectivamente, por primera vez en su historia, el Senado sesionaba con la totalidad de sus miembros presentes. Nada lo impidió. Recojamos las polarizaciones desmedidas. Sepultemos las vanidades y nuestros egos, honorables congresistas. El país hoy clama que estemos unidos. No son tiempos para la indiferencia, ni el odio, ni las revanchas. También dijo que el Congreso debe estar a la altura de estas circunstancias. No seamos tribunos para criticar y vetar cualquier decisión gubernamental que se presente. Tampoco podemos ser pilastros generosos que amparen todo lo que venga del Ejecutivo.
El presidente del Senado llamó a trabajar por las protuberantes brechas sociales que han quedado al descubierto en medio de la crisis sanitaria. Si la vida legislativa consiste en reivindicar la ilusión de quienes nos eligieron, no hay duda, señores senadores, sobre lo que este momento significa. Hagamos lo que nos corresponde. La histórica sesión duró cerca de 8 horas y comenzó con un minuto de silencio por las víctimas fatales del virus, transmitida en vivo y en directo por internet para facilidad del escrutinio ciudadano, desde cualquier pantalla en cualquier lugar del planeta, como funciona ahora el mundo en tiempos de pandemia. Termina la sesión siendo las 11:43 de la noche. Mientras en unas partes los alimentos se pierden, en otras los contratistas proveedores de municipios los están cobrando al doble, al triple y hasta más. Así lo denuncian varios senadores del país. Los campesinos en Nariño están botando sus cosechas y lo poco que venden lo están haciendo a pérdidas. Producir esta papa al campesino nariñense le importa 42.000 pesos costo de producción. Se está vendiendo a 12.000 pesos. Están perdiendo 30.000. Estamos cometiendo un crimen. Nuestra papa se está pudriendo y la leche se está regando. En el caso de la leche, asegura el senador Rodrigo Villalba, el gobierno debe tomar decisiones inmediatas. Hay sobreoferta de ese producto y más en esta época de lluvias, la medida es que cierre las importaciones, especialmente de Europa, que es un alto lechero. Dicen los senadores, los pescadores del Pacífico también están perdiendo sus productos. Pescadores artesanales del Magdalena Medio y del Pacífico colombiano, que no encuentran a quién venderle sus productos, no quieren, no hay manera de transportarlos. Los panaderos también están siendo víctimas de acaparadores. Y lo que están haciendo es manejar el precio, es decir, especulando. Un kilo se vendía en 2.000 pesos, ahora lo están vendiendo en las grandes ciudades a 3.000 hasta 3.500 pesos. Le piden los senadores al gobierno nacional no dejar desperdiciar los alimentos. Por eso le proponemos al gobierno que adquiera esas cosechas, que utilice los camiones del ejército, de la policía. El legislativo le hace un llamado a los gobiernos locales y departamentales para que compren la producción de sus municipios y esta sea utilizada en la alimentación escolar. En el Senado están atentos a que las ayudas económicas ofrecidas por gobierno y sector financiero finalmente se cumplan y le lleguen al ciudadano de pie, pues muchos aún no las han visto. Así como estos, se encuentran cientos de comentarios en solo esta red social. Señalan al sector financiero de no estar ofreciendo ayudas idóneas a la ciudadanía con las que puedan superar esta crisis. Pero si hay un sector que ha sido insolidario, han sido los bancos del país. Esos que ganaron 13.5 billones de pesos en 2019 con la plata de los colombianos. Por orden del gobierno nacional, la banca tuvo que tomar, entre otras medidas, periodos de gracia en favor de los deudores. Los bancos tienen que meterse en la cabeza que este año no se van a ganar un bendito peso. Y si no entienden bien, yo propongo nacionalizarlos. Pero pese a los alivios de la banca, usuarios han visto que estos siguen generando intereses. Situación que habría creado confusión con lo promovido por las mismas entidades financieras. Aquí lo que se necesita es un congelamiento de los créditos por un periodo de tiempo, que en ese periodo no se paguen intereses, no se tenga que pagar la cuota. Hay más sectores de la ciudadanía que piden ser incluidos en los planes de gracia. Los bancos no nos ofrecen ningún alivio en las cuotas que tenemos por libranza. Legisladores recuerdan lo que el pueblo colombiano hizo con la banca en los años 90, de manera que hoy se pongan del otro lado y aporten en esta crisis. Hace 22 años el sector financiero y bancario salió de la crisis por la contribución de todos los colombianos y el gobierno de ese entonces. Hoy está tratando de obtener beneficio a través de los créditos, procurando un respaldo total por parte del gobierno para poder otorgarlos. Varios legisladores llevaron esta problemática a una de las sesiones virtuales de la plenaria del Senado de esta semana. En este mismo sentido, la Comisión Tercera ya anunció un debate de control político al sector financiero por sus conductas ante la situación nacional. El panorama para los microempresarios no es muy diferente. Los dueños de peluquerías, talleres, sastrerías, lavanderías y montallantas, entre otros, insisten en que nadie los está ayudando porque la banca no los ve como sujetos de crédito.
Durante la sesión virtual de la Comisión Cuarta, senadores denunciaron ante el ministro de Hacienda que los bancos no están materializando los beneficios ofrecidos por el gobierno para las pequeñas y medianas empresas. Poner la lupa en casos específicos como bancos que limitan la oferta de crédito solo a clientes o empresas que desean fidelizarse y desvían créditos a las líneas comunes de estas entidades mientras niegan las líneas de Bancoldes. Senadores le piden al gobierno tender un salvavidas que sea más ágil a las micro, medianas y pequeñas empresas del país, que generan 7.600.000 empleos formales que están en peligro. No son suficientes las medidas de ampliar las garantías de crédito al 90%. Es necesario acoger la propuesta de ACOPI de subsidiar las nóminas de estas empresas mientras dure la cuarentena. Proponen los senadores al gobierno postergar mientras la crisis el pago que hacen las empresas de retención de la fuente, que es un 20% de la nómina y que son enviados a la DIAN, y el 9% de los parafiscales. Ahora dentro de 15 días hay que pagar nómina. Entonces, para esta nómina ya, concretamente la de abril, se puedan aliviar las empresas para que no se pierdan esos 7.6 millones de empleos, porque se van a empezar a deteriorar. Piden los senadores a la banca, que ganó el año pasado 13.5 billones de pesos, no aprovechar esta coyuntura para generar mayor rentabilidad a costa del gobierno nacional y de las pequeñas y medianas empresas. En Colombia, además de la pandemia, estamos padeciendo otra grave enfermedad, la que está sufriendo el Internet a nivel nacional. Hay muchas quejas por todo el país. Cada día que pasa, crece el descontento de los hogares colombianos con el servicio de Internet. Usted llama al computador a que le arreglen alguno de los dos problemas y se puede demorar 2 y 3 horas. Van a los 2 o 3 días y te lo arreglan a medias. Deberían bajar el precio porque el servicio es pésimo. Por eso el llamado es a la superintendencia a que controle y ponga en cintura a estas empresas. Un llamado a las empresas para que presten el servicio adecuado, ya que tantas familias hoy dependen del Internet para trabajo, para comunicación con otros familiares. Pero también un llamado a la superintendencia para que verifique que las empresas estén prestando el servicio adecuado. Desde la Comisión Sexta piden que refuercen el servicio en los municipios del país, sobre todo en los más alejados del territorio nacional. En los territorios la calidad es pésima, solo nos sirven un poco los datos y no podemos tener servicio a videos, y la telefonía es pésima. Pese a las quejas, desde Asomóvil se ha tomado la decisión de garantizar un mínimo vital de comunicaciones a todos los colombianos. Hemos decidido garantizarle a todos los colombianos un mínimo vital de comunicaciones para personas naturales en planes prepago y pospago. Si usted tiene una queja, primero diríjase a la empresa, luego a la Superintendencia de Industria y Comercio, siguiendo el debido proceso donde podrá aportar las pruebas de la mala calidad del servicio de Internet. 32.000 es el número de esta semana. Son los miembros de la fuerza pública que llegaron a los puntos fronterizos para contener el paso de extranjeros contagiados. El dato lo entregó la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, que destacó la ayuda del ejército y la policía para afrontar la crisis. Congresistas llamaron al gobierno a incluir en sus programas Adulto Mayor y Familias en Acción a los territorios indígenas. Aseguran que el coronavirus ya está en estos territorios y no han recibido la ayuda de emergencia sanitaria. Ya se han registrado casos de coronavirus en resguardos indígenas ubicados en zona de frontera con Ecuador y con Venezuela. La presencia del virus en estos territorios ancestrales hace que el miedo se apodere de estas comunidades. Nos vemos también afectados porque la población ecuatoriana sigue ingresando a nuestros territorios. La Guardia Indígena hace esfuerzos enormes también para hacer los controles respectivos. Por esto piden al gobierno apoyo para enfrentar las afectaciones que trae la pandemia. Solicitamos al gobierno nacional dotación de equipos de bioseguridad y capacitación para enfrentar a la epidemia del COVID-19. Afirman que ante sus continuos llamados el gobierno ha hecho anuncios de ayuda, pero que estos aún no se materializan. Se ha solicitado al gobierno también el establecimiento de subsidios de incentivos a la producción alimentaria de la población campesina indígena de Colombia. La preocupación en estos pueblos aumenta por la escasez de alimentos, ya que no pueden salir a comercializar sus productos. Por esto, senadores piden apoyo para esta población que está en alto riesgo de contraer el COVID-19. Sobre todo la población adulta y la niñez que está expuesta
a esta situación del virus. Así que somos reiterativos en el llamado al gobierno nacional para que atienda la población vulnerable y en más alto riesgo. Otro de los llamados de estas comunidades es a que se amplíe la cobertura de programas como Familias en Acción y Adulto Mayor para que esta población cuente con más apoyo por parte del Estado. Hace unos días les mostramos el estado del principal hospital de Chocó, el San Francisco de Asís en Quibdó, en donde se está construyendo una unidad de cuidados intensivos. El problema es que no hay cómo dotarla. El anuncio del primer contagio por coronavirus en el departamento de Chocó prendió las alarmas por la deficiencia hospitalaria de la región. Por eso el Partido Liberal presentó una solicitud al gobierno nacional para atender de manera urgente esta zona del país. Cuando el COVID llegue al departamento y se esparza en todos los municipios, pues será muy difícil contrarrestarlo. Por eso lo que se busca en esa carta es precisamente pedirle al gobierno nacional que se apoye con recursos económicos. Señalan que las condiciones actuales de salud no son las adecuadas para atender a la población. No cuenta con las condiciones necesarias para afrontar la pandemia COVID-19, ya que solamente cuenta con un hospital de segundo nivel y una sola cama UCI pública para todo el departamento. Ante esta situación, en el Hospital San Francisco de Asís se está construyendo una unidad de cuidados intensivos, pero precisamente ahora la preocupación es lograr su dotación. De nada nos sirve tener las adecuaciones y no dotarlas. Necesitamos las camas, necesitamos los respiradores, necesitamos los equipos de bioseguridad, los insumos y medicamentos necesarios. De igual forma, piden dignificar la labor del personal de la salud que labora en las instituciones de esta región. El hospital Ismael Roldán de Quibdó está prácticamente parado. Los médicos y los trabajadores hace 8 meses no les pagaban, les cancelaron 2. Se espera que con este llamado llegue la ayuda a Chocó y pueda prepararse para atender la crisis de salud que se vive por el COVID-19. Ya son varios los casos de contagio de COVID-19 en las cárceles del país. Aunque el decreto de excarcelación ya fue expedido, algunos senadores alertan sobre la peligrosidad de quienes pueden salir. Se esperaba que con el decreto de excarcelación se redujera al máximo el hacinamiento que hoy se vive en los centros de reclusión del país, pero la medida solo permitirá la salida de 4.000 internos. En la actualidad hay 136.000 personas privadas de la libertad, en condiciones absolutamente infrahumanas, sin agua corriente todo el día. En corredores donde duermen 60 personas hay 3 baños, lo cual hace imposible garantizar medidas de aislamiento preventivo para evitar que las cárceles se vuelvan un clúster masivo de propagación del COVID-19. Por esto, senadores afirman que este decreto no resuelve el problema. Es bueno explicar que las personas que van a ser enviadas a prisión domiciliaria son personas que pasada la pandemia volverán a las cárceles. Y por ello me parece que el decreto del gobierno es tímido, no es fuerte, es muy político, muy poco efectivo, baja muy poco el hacinamiento. Para algunos expertos, el gobierno debe ampliar en el documento los delitos de excarcelación. Por ejemplo, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los delitos culposos no representan el mayor porcentaje de personas privadas de la libertad en las cárceles. Y, en cambio, la prohibición que trae el decreto de varios delitos como de hurto y los asociados a drogas ilícitas, que son el grueso de la población carcelaria y que no son objeto o no están cobijados por el decreto, pues hará que la reducción del hacinamiento sea mínimo. Para senadores del partido de gobierno, una excarcelación tan amplia podría traer perjuicios para la población colombiana. Nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno le preste sanidad a todas las cárceles del país, pero no estamos de acuerdo con excarcelar a nadie. Además, porque se pueden convertir en un foco de infección para la gente que está afuera si llegase a haber algún contagiado dentro. En los próximos días se expediría otro decreto que podría ampliar la salida de más personas que hoy se encuentran privadas de la libertad y que no representan un peligro para la sociedad. Comienzan a verse con alguna frecuencia escenas de vehículos saqueados en varias partes del país. Aunque muchos aseguran que es por hambre, los vándalos suelen aprovecharse de esta situación. Él es transportador de carga. El que venga con comida amenazan con robarle. En su momento se salvó de ser saqueado porque transportaba abonos, pero otro conductor no corrió con la misma suerte.
Me robaron toda la mercancía, ¿vale? Toda la mercancía se la robaron, man. Aquí en este pueblo despedazaron todo el carro. Es lo que comienza a ocurrir en las diferentes regiones del país por falta de comida a causa de la cuarentena obligatoria. Me arrancaron todo, me arrancaron las llaves, me tumbaron, me volvieron todo ganado. Esta situación ahora se traslada a las principales ciudades capitales, Bogotá, Medellín y Cali. Ya el desabastecimiento comienza a mostrar síntomas, al igual que la falta de dinero para comprar. Entonces, ¿qué hacer para frenar estos hechos? Hacemos un llamado a las autoridades y a la fuerza pública a que nos acompañen brindando mayor seguridad para evitar un desabastecimiento de productos en cada uno de los territorios. Los pequeños campesinos viven de vender sus productos a orillas de las carreteras, sin turistas y en cuarentena. No saben qué hacer con sus cosechas y tampoco de qué van a vivir. Un melón de esto me cuesta a mí sostener 1 kilo, 800 pesos, pero como está la crisis, yo lo vendo en 600 pesos, señor presidente. Por eso instan a dar solución a la difícil situación del agro. La gente con necesidades de servicios, de pagar arriendo, de comprar comida, pues va a cometer cualquier tipo de desmán. No lo estamos justificando, pero sí es un campanazo de alerta y un llamado tanto a la Presidencia de la República como a las gobernaciones y a las alcaldías para que se fijen en esto. Desde el Senado piden que se identifiquen las zonas más desabastecidas y con menos posibilidades de adquirir víveres para crear un corredor humanitario que satisfaga las necesidades de la comunidad. Muy bien, hasta aquí los acompaño. Los invito a seguir cumpliendo con la cuarentena para preservar la salud de todos. Vuelvo con ustedes, Carola Bogotá. Feliz noche. Marcela, gracias. Evitar una sobrecarga de información y mayor diálogo son algunas de las recomendaciones en esta cuarentena. Además, la tranquilidad espiritual, la lectura y los juegos didácticos con los niños también son importantes para una buena salud mental. Con esa nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. La cuarentena estipulada por el gobierno lleva al país a grandes retos. Uno de ellos es el cuidado de la salud mental dentro de los hogares. Tener una rutina durante el día, no es quedarse en la casa, en la cama, sino levantarse, bañarse, hacer las actividades que se hacían antes. Hoy más que nunca debemos preguntar, ¿cómo estás? Hablar de manera constante con los adultos mayores y con los niños y tener tiempos de quietud son otras de las recomendaciones. Tener espacios de silencio en algún lugar de la casa, así sea en el baño, en donde sea, porque pues no todos estamos acostumbrados a estar 24 horas del día, 7 días de la semana encerrados en un espacio con los miembros de la familia y eso puede generar mucho estrés. A fin de ayudar en conjunto a todos los ciudadanos en materia de salud mental, el llamado es a fortalecer el trabajo del gobierno con los entes territoriales. Es el momento también para que nuestros gobernantes locales, gobernadores, alcaldes, se articulen con el gobierno nacional en esa política pública de salud mental. Recuerde que también es importante establecer espacios diarios de comunicación con los miembros de su familia.